Uno. Y seguimos aquí en la biblioteca y esta fabulosa tarde de domingo estamos en compañía de la escritora, de la profesora Irina Raffols. Vamos a seguir hablando de El invierno de Günther de Juan Manuel Marcos. ¿Qué tal, profesora? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, contenta de estar aquí en una casa amiga, contigo nuevamente después de tanto tiempo y hablando de una novela que conozco bastante bien y bueno, para hablar algunos puntos que son interesantes. Claro, justamente en el bloque pasado estábamos con Lita Pérez Cáceres hablando sobre el rol de la mujer en El invierno de Günther. Ahora contigo vamos a hablar sobre la teoría... Mikhail Bakhtin. En ruso, porque estoy preparada. Mikhail Bakhtin. Sí, porque esta novela expresamente está trabajada con algunas de sus teorías, como es el dialogismo, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces yo quería hablar un poco de la diferencia entre una novela tradicional y una novela experimental. Y lo que tiene de diferente esta novela es justamente la parte experimental, que es lo que vamos a mostrarle un poco al lector, mostrarle algunas claves para entenderlo. Claro, por supuesto. Adelante, profesora, todo el tiempo. Excelente. Bueno, ¿qué es una novela tradicional? Una novela tradicional es la que puede entender cualquier lector. De alguna manera el escritor le lleva de la mano, está ordenada, está perfectamente marcados sus puntos, sus comas. Sin embargo, hay otro tipo de experiencia con la narrativa y que es la novela experimental, que es lo que se sale de lo común. Entonces, un lector que de pronto tiene conocimientos académicos puede comprender y puede fácilmente encontrarlos, pero un lector tradicional de pronto necesita algunas claves para entender qué es esto que se encuentra en el texto que sale de lo común. Entonces, yo tenía marcadito aquí para mostrar algunos ejemplos. Aquí tengo en la página 63, porque la teoría no se puede entender si uno no lee apenas un poquitito, ¿verdad? Claro. Aquí tenemos que está Monseñor Cáceres, que está fumando, y mientras fuma pasan un montón de pensamientos y sus situaciones por la cabeza, ¿verdad? Y el narrador dice: sentado en ese viejo tronco prolongando en su alma, observaba cansado aquel minúsculo resto de tabaco, consumiéndose ingrato entre sus dedos. Su agobiado pecho se abría inmensamente al aire, también vasto de la noche. ¿Cómo amanecer a su gente? Voy a pasar revista a la tormenta, fusilaré a la muerte si es preciso, que vengan los de siempre. Entonces, en el mismo párrafo, sin hacer una diferenciación, sin hacer un anuncio, está mezclada la voz del narrador y el personaje habla. Se suele decir que están imbrincados. Entonces esto es un discurso disperso de personajes, algo que ya no aparece en una novela tradicional. Entonces vas entendiendo, ¿verdad? Claro, te voy explicando, porque si vos entendés que el lector o el oyente entiende. Claro, por supuesto. Bueno, entonces estamos descubriendo cuáles son las sutilezas de la novela. Eso es lo que estamos viendo. Después tenemos el siguiente ejemplo, que es en el 115. Nosotros podemos encontrar una página entera, 2 páginas enteras que de pronto el lector tradicional encuentra y dice: ¿qué pasa con este texto que no tiene un solo punto, no tiene una sola coma? Pues esto obedece a un recurso que tiene su origen en Europa también, que se llama fluir de conciencia. Entonces, ¿de qué se trata esto? Cuando nosotros pensamos, cuando nosotros hablamos con nosotros mismos, cuando estamos solos, nuestro lenguaje es desordenado, está en estado caótico. Nosotros cuando pensamos, estamos trabajando, estamos cocinando, lo que sea, los pensamientos se nos mezclan, pasado, presente, futuro, hay exclamaciones, sentimientos, malas palabras, todo tipo de cosas. Claro. ¿Sí? Ahora, si lo haces muy seguido, hablando solo, es porque estás loco, anda a un psiquiatra. Pero si no, si lo haces de vez en cuando nomás, se puede transformar en un recurso de la narrativa. Imagínate. Entonces nosotros nos encontramos con un texto que dice: la mano de Malena hurga entre las piernas del hombre, va hacia él desnuda, pálida, con sus pequeñas manos proletarias y su triste sonrisa de paloma. Ni una sola coma, ni un solo punto. Entonces, el lector tradicional se puede perder con esto. Usted da cuenta que la novela está escrita a un nivel
Sí. Épico. Claro. Entonces, esto es a propósito, es un recurso del lenguaje. Ese sería en el primer caso. Luego tenemos en el 117 otro ejemplo de fluir de conciencia. Bueno, es este que está aquí. Ya lo vimos que está todo mezclado. Por ejemplo, dice: de esa noche fría, tormentosa, viajando por ese débil túnel hacia el día, armada de sol, cicatrices de verano igual irrepetibles, esas horas de soledad y trueno. Te das cuenta que no es la forma habitual de un personaje, son sus emociones las que están hablando. Entonces está todo mezclado. Y esta parte que está aquí dice: pero míralo, está hablando el personaje, estaban juntos entre descargas y chispas como fieras. Tu cuerpo está alquilando tu intimidad, que nadie hubiera intimidado, confidencias. Sé práctica, vístete, es tarde, pásate el peine, debes venderte. O sea, están nuevamente mezclados los sentimientos del personaje como si los estuviera autoevaluando y a la vez le está hablando a un personaje. Esa mezcla, que no es una mezcla habitual, es fluir de conciencia. Es un recurso del lenguaje. Y está lleno, te leo unos poquitos más. Aquí está en la página 151 está mi párrafo favorito. 151. A ver, está aquí. Que es, ¿cómo decirte? Es interesante porque aquí se hace algo que se suele hacer en el cine y es romper la cuarta pared. Es un recurso interesantísimo que no es de la novela tradicional. ¿Qué es la cuarta pared? Mira, te voy a leer este párrafo porque es el párrafo por excelencia para mí más trabajado, más bello, más épico de la novela. Aquí tenemos al personaje de Sarriá Quiroga, que es un asesino y que está muriendo de una manera espantosa. O sea, mirá la escena fuerte. Dice: los ojos de Sarriá Quiroga son ahora los ojos del lector. Esto ya es romper la pared. Claro. ¿Por qué es romper la pared? Porque es decir, sé que estás ahí, sé que me estás leyendo. Y en el cine se hace eso, claro. Es un recurso moderno. Cierto. Bueno, y dice: sus oídos son los oídos del lector, el olor que él huele es lo que huele el lector. Como las situaciones límite de Hemingway, en que el humo es más humo, el peligro es más vertical y el beso una ciruela jugosa. Los ojos angustiados de Sarriá Quiroga, nunca antes más cerca de la vida, claro, porque se está muriendo, nublados por el humo, el personaje estremecido en la cama vislumbrando la luz agónica, más allá del espeso cortinado en llamas, oliendo entre coágulos el sudor y el aliento del asesino. La palidez del personaje que tiembla al borde de la muerte, sin otra esperanza, y acá viene, que la inútil esperanza de que hoy no sea hoy, sino el día en que usted esté leyendo y de que yo, Marcos, no haya escrito todavía este capítulo. Claro. Es buenísimo. Sí, porque... es buenísimo. Claro, pero ahora entiendo por sí, ahora sí. Claro. Es romper la cuarta pared, es salirse de lo tradicional, de la manera común y corriente tradicional de contar una historia, de romper esa puerta, y es una manera de vincularse de una manera muy moderna el autor que ve más allá de sus propios personajes y que al nombrar al lector lo está invitando a participar de la escena. Lo pone dentro de la escena. Exactamente. Es brillante esa parte. Claro. Es lo leí tantas veces porque dije, qué bueno que... y sí o sí quería leerlo. No, te digo que sí. No me puse a analizar desde ese ángulo. Sí, yo lo analicé mucho. No, es que se nota. Sí, entonces esta no es una novela tradicional. ¿Y quién puede captar esto? Bueno, hay que ver, cada lector hace su propia lectura. Es decir, aunque la persona no tenga conocimientos literarios, igual cada persona hace su propia lectura y entiende lo que entiende. Ahora, cuanto más un lector puede conocer de técnicas, de símbolos, de recursos literarios, su comprensión va a ser mayor y va a ver a una novela total, claro, mucho más grande de lo que se imagina con una primera lectura.
Entonces, por eso es bueno cada tanto hacer análisis de novelas que son experimentales, porque no están escritas para servirlas en la mano al lector, sino para que el lector ascienda, es decir, que el lector se involucre, que el lector descubra lo que hay más allá de la escritura. Y eso es algo, bueno, que totalmente tiene esta novela. Y, ¿cómo estamos de tiempo? No, tenemos todo el tiempo del mundo, no te preocupes. Bueno, hagamos campamento. No, vos sabes por qué dice hagamos campamento. Antes, en la época de la dictadura, y después un poquito más, terminaban las fiestas y terminaban con Campamento Cerro León. O sea, vos escuchabas Campamento Cerro León, significaba andate a tu casa. Y bueno, no. Estoy controlando el tiempo porque es muy interesante lo que vas diciendo. Entonces, vamos a ahorrar. Hoy este programa va a ser un programa no capitalista, o sea, no vamos a poner publicidad, wow. Vamos a ir sin corte, así que vamos a seguir. Adelante, profe. Muy emocionante lo que interesantísimo, porque te digo, sí, nunca me puse a mirar desde ese ángulo. Vos sabés que a mí me gustó justamente, como lo mío es el análisis literario y todo eso. Yo quería ver esto, yo quería descubrir, bueno, ¿dónde está Bakhtin? A ver los ejemplos, porque a mí me gustan estas cosas, o sea, es lo mío, ¿verdad? Claro. Y encontré otro ejemplo que también puede ser muy raro para el lector común, pero tiene sentido cuando uno maneja un poquito de teoría, y es en la página 152, son muy raros son. Nosotros tenemos que este hombre del que te acabo de leer el párrafo, bueno, es un asesino y está muriendo de una manera terrible. Claro. Entonces se hace el anuncio de su muerte, era una persona respetada por la familia, el apellido, y entonces nos encontramos que alguien está leyendo el periódico. Y en el momento en que está leyendo el periódico, aquí hay interesante porque hay una especie de burla al periodismo. Fíjate que hay ciertas críticas y guiños del escritor con respecto al papel de algunos periodistas, ¿no? Entonces, mirá la manera en que se anuncia la muerte de Sarriá Quiroga. Dice: profunda consternación ha causado en el seno de la ciudadanía el trágico fallecimiento de quien en vida fuera expresidente de la Asociación Rural y de la Corte Suprema de la provincia, doctor Evaristo Sarriá Quiroga, y su esposa, acaecido en esta capital en la madrugada de hoy. Y es tremendamente cursi la manera en que se da la noticia. Dice: héroe inmarcesible en la defensa del Chaco paraguayo, cuando el clarín de la batalla en el país hermano reclamó el concurso de los épicos varones. Y está todo escrito así, o sea, hay una burla a cierto periodismo, pero inmediatamente después, sin cortar, sin anunciar, sin avisar, dice: nuestro reportero gráfico, haciendo gala del arrojo profesional y pericia fotográfica, pudo lograr mediante el teleobjetivo japonés las tomas sensacionales del incendio donde muere la familia, donde muere Sarriá Quiroga. Y luego dice: farmacias de turno, gracias Espíritu Santo por los favores recibidos. Matrimonio con buena presencia se ofrece para encargado de casa, abogado, asuntos administrativos, tributarios, civiles, comerciales, desalojos, divorcios. Inauguración de más obras de progreso circular, de mensura, tintorería, limpieza en seco, planchado a vapor, servicio domiciliario. Y uno dice, el lector tradicional dice: ¿qué le pasó aquí? ¿Y esto qué tiene que ver? Claro. Pues está dentro de la teoría, porque dentro de la teoría todas las voces dialogan entre sí. Esto tiene que ver con Bakhtin. Ya. Porque la obra fue pensada para trabajar con esta teoría. Entonces, vos vas a encontrar que hay un montón de informaciones que no están separadas. Vos no encontrás un escritor o un narrador que te dice: bueno, ahora está leyendo el periódico, lee tal noticia, claro. Te manda todo junto, como nosotros cuando abrimos el periódico y leemos todo, no hacemos mentalmente una separación, ¿cierto? Leemos de corrido. Entonces, esto un lector que no está acostumbrado a leer, que es tradicional, no lo va a entender, pero se va a dar cuenta un lector que está acostumbrado a
análisis de lo que lee, y es lo que necesitamos, lectores que hagan análisis de lo que leen, porque vos sabés que hay muchas personas que tienen problemas de comprensión lectora. Es cierto. Entonces, este libro para hacer ejercicio de comprensión lectora, con todos los símbolos, lo figurativo, lo connotativo, viene muchísimo para enseñar, Claro. para el lector. Bueno, eso es por un lado, y después tenemos, es que en realidad tiene tanto, yo encontré tantos elementos, rasgos barrocos, sí. Ahora estamos en un neobarroco, y el barroco se caracteriza por ser un lenguaje muy opulento, muy denso, muy intenso, muy sobrecargado. Y aquí encontramos en un momento que se le pregunta a Verónica, una de las heroínas, le pregunta el policía, el oficial Sumaya, le pregunta: ¿quién carajo es usted? Mira cómo responde ella. Yo, dice Verónica, y declama su papel: agonía, limón, tristeza unánime, nostalgia solidaria, agua sombría, soledad cotidiana, lluvia escondida, elegía fugaz, cristal herido, júbilo traicionado, amor cautivo, alegría plural. Y se va a todo el párrafo, a toda la hoja. Esto es un ejemplo de lenguaje barroco. Entonces hay muchas sutilezas que están aquí, que están muy buenas para los analistas de textos. Todo esto que estamos leyendo es de una novela experimental, no es de una novela tradicional. Entonces hay que entender cuál es la riqueza que tiene este libro. Por un lado tiene una historia cuyo centro es la dictadura de Stroessner, que eso lo puede tener cualquier otra novela, pero ¿dónde está la diferencia? En toda la parte experimental. Luego tenemos varias páginas donde sin sobreaviso, sin ninguna explicación, aparecen pensamientos que están relacionados con la libertad, con la lucha, con el compromiso, y no se avisa. No es que el narrador dice, ahora está pensando, ahora aparece. Directamente aparece, por ejemplo, la sangre, el cielo, el pan y el derecho a esperar para todos los inocentes que odian el mal. Y está entre paréntesis Paul Eluard. O, por ejemplo, si no dormimos es para acechar el alba, que probará que al fin seguimos vivos, Robert Desnos. O pensamientos de Bertolt Brecht, pero ni uno solo de nosotros se quedará aquí. No está dicha aún la última palabra. Y aparecen en el texto mezclados sin previo aviso. ¿Qué es esto? ¿Cómo se entiende esto? Esto es un ejemplo de lo que decía Bakhtin, que todas las voces son una sola voz, que un texto literario, que una novela, es un conjunto de voces. Y esta es la manera de demostrarlo, una manera que sale de lo común, muy rica, muy entretenida, porque ¿cómo exige que el lector se involucre en lo que lee? Impresionante. Y así estábamos con la escritora Irina Raffold. ¿Cuáles son tus últimos libros? Vidalia me dijo que sacaste uno hace poco. Palabra al borde, un poemario. Sabes que estoy indagando un poco en el budismo, en el zen, esas cosas. Sí, estoy haciendo un tai chi, kung fu, así que ojo conmigo. Sí, meditaciones y esas cosas. Y vos sabés que me encantó lo que estoy aprendiendo, y habla sobre experiencias de meditación y lo que es el pensamiento budista. Son